El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos que parecían anunciar una nueva batalla entre la oscuridad y la luz. El silencio de la madrugada era interrumpido solo por el canto de los pájaros, como si fueran heraldos de un reino celestial que proclamaban: «Un nuevo día ha nacido». Allí, de pie frente a la ventana abierta, estaba Efraín, un joven que llevaba en su pecho el peso de muchas dudas. La vida lo había golpeado con pruebas duras, y en medio de ellas se preguntaba si cada amanecer era simplemente una repetición o una oportunidad de renacer. Mientras el aire fresco acariciaba su rostro, recordó las palabras de su abuelo: «Cada mañana es un regalo disfrazado. Solo aquel que lo abre con gratitud descubre el poder de transformar su destino». Efraín respiró profundamente, cerró los ojos y se dejó envolver por la calma. Pero en lo profundo de su corazón sentía que esa mañana no sería como las demás, que había algo esperando por él, un mensaje escondido entre la luz del sol naciente. Con un latido fuerte en el pecho, se preguntó: «¿Qué me quiere enseñar este día?». Fue entonces cuando un destello extraño brilló en el horizonte, como si el cielo mismo estuviera abriéndose para revelar un secreto. Y justo en ese instante, Efraín supo que debía dar un paso hacia el resplandor. Elián avanzó lentamente, con el corazón ardiendo como un tambor de guerra. El suelo bajo sus pies parecía vibrar con cada movimiento, como si la tierra misma celebrara su decisión. El amanecer lo rodeaba con un fulgor casi divino, y por un instante sintió que ya no caminaba solo. Había una fuerza invisible que lo guiaba. De pronto, el aire se tornó más ligero, y el silencio se llenó de un murmullo extraño. No eran voces humanas, sino susurros de la naturaleza, el viento que corría entre los árboles, el río lejano que parecía cantar, incluso el canto de los pájaros que se unía en una melodía perfecta. «Escucha, Elián», susurró esa voz profunda en lo íntimo de su ser. «El amanecer no se repite. Cada día es único, y cada paso que des lo esculpe en eternidad». Elián se detuvo. Las palabras no venían de fuera, sino desde dentro de su corazón, como si el mismo Creador hablara en su interior. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sino propósito. El resplandor creció aún más, hasta formar un arco de luz dorada que parecía abrirse frente a él. Elián alzó la mano, temblorosa, y cuando estuvo a punto de tocarlo, el amanecer rugió como un trueno en el cielo, y el mundo cambió de un instante a otro. El instante en que Elián rozó aquel arco de luz, el mundo entero se estremeció. Sintió como si su cuerpo fuese arrastrado hacia un lugar desconocido, y al abrir los ojos, descubrió que ya no estaba en la colina donde había despertado. Frente a él se extendía un valle majestuoso, bañado en tonos dorados y plateados. Los árboles brillaban como si cada hoja estuviera hecha de cristal, y en el cielo flotaban aves de plumaje incandescente, más grandes que cualquier águila que hubiera visto jamás. Elián miró sus manos y notó que un resplandor suave emanaba de su piel, como si aquella luz del amanecer lo hubiera marcado. No era un hombre cualquiera en ese lugar, había sido elegido para algo más grande. De pronto, el silencio se quebró. A lo lejos, en la cima de una montaña de piedra clara, se alzaba una figura imponente. No era hombre ni bestia, sino una silueta envuelta en fuego que lo observaba con ojos brillantes como estrellas. Su voz resonó como un eco que llenó todo el valle. «Bienvenido, viajero del amanecer. Has sido llamado a contemplar la verdad que muchos ignoran. Cada día es un campo de batalla, y en ti está la elección de ser vencido o de vencer». Elián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no era un sueño. Aquella revelación era real, y su vida jamás volvería a ser la misma. Con el corazón firme, dio un paso al frente y preguntó: «¿Qué debo hacer?». La figura encendida levantó su brazo, señalando el horizonte, donde una sombra oscura se extendía, avanzando como una tormenta que amenazaba con devorarlo todo. «Primero, debes enfrentarte a la oscuridad que habita en ti mismo. Solo entonces podrás vencer la que se acerca». Y con esas palabras, el valle comenzó a temblar. El suelo bajo los pies de Elián se resquebrajó, y de las grietas brotó una neblina oscura que se arremolinaba a su alrededor. Aquella sombra tenía forma, pero no era un enemigo externo.
era un reflejo de sí mismo. La figura oscura que emergió frente a él tenía su mismo rostro, pero con ojos rojos como brasas y una sonrisa torcida que destilaba desprecio. ¿Creíste que un amanecer podía borrarme? Se burló la sombra. Yo soy tus miedos, tus culpas, tus dudas. Soy la voz que te dice que no eres suficiente, y siempre estaré contigo. Elián retrocedió un paso, sintiendo cómo su pecho se apretaba con el peso de recuerdos dolorosos. Fracasos, promesas rotas, momentos en los que se rindió antes de tiempo. Todo eso se materializaba en aquella presencia oscura que ahora lo rodeaba. Pero entonces recordó las palabras que había escuchado en lo profundo de su corazón. Cada día es único, y cada paso lo esculpe en eternidad. Apretó los puños, respiró hondo y dijo con voz firme: «Tal vez fuiste parte de mí, pero no serás mi dueño». La sombra rió con un eco escalofriante, y de pronto se lanzó contra él como un torbellino de oscuridad. El impacto lo arrastró hacia el suelo, hundiéndolo en una batalla que no era física, sino del espíritu. Mientras la luz del amanecer brillaba a lo lejos, Elián comprendió que esta sería la prueba decisiva: derrotar a la oscuridad en su interior, o ser consumido por ella. La batalla comenzó en un rugido silencioso, como si el valle entero contuviera el aliento. La sombra de Elián se lanzó contra él con una furia devastadora. Sus movimientos eran veloces, oscuros, implacables. Cada golpe que recibía no dolía en el cuerpo, sino en el alma. Recuerdos de errores pasados, voces que lo condenaban, momentos en que había fallado a quienes amaba. Elián cayó de rodillas, sofocado por el peso de aquella oscuridad. «¡No puedes vencerme!», gritó la sombra con una carcajada que retumbó en el aire. «Yo soy todo lo que escondes, y no hay amanecer que borre la noche». Pero entonces, entre el dolor y la confusión, Elián alzó la vista y vio que aún había un rayo de luz atravesando el cielo, iluminando sus manos. La claridad del amanecer seguía allí, aunque la sombra tratara de ocultarlo. Con esfuerzo, se puso de pie y apretó los dientes. «Tal vez no pueda borrar mi pasado», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Pero puedo elegir lo que hago hoy». Al pronunciar esas palabras, la luz del amanecer creció a su alrededor, envolviendo su cuerpo como una armadura dorada. La sombra retrocedió, siseando como una bestia herida. El valle entero comenzó a vibrar, como si la decisión de Elián hubiera desatado una fuerza mayor que él mismo. Y en ese instante comprendió: la verdadera lucha no era contra la oscuridad que lo rodeaba, sino contra la rendición dentro de su corazón. La sombra rugió, preparando un ataque final. Elián, ahora con la luz del amanecer en sus manos, se lanzó de frente, listo para el choque decisivo. El choque fue como el estruendo de un trueno partiendo el cielo. La sombra y Elián colisionaron en medio del valle, luz y oscuridad entrelazadas en un torbellino que hizo temblar los árboles de cristal y estremecer las montañas doradas. Cada golpe de la sombra era un recuerdo, la voz que le decía que no era suficiente, los momentos en que abandonó sus sueños, las lágrimas de quienes había decepcionado. Pero cada contraataque de Elián era una decisión nueva, la fe en un mañana distinto, la valentía de levantarse aún cuando todo parecía perdido, la certeza de que el amanecer siempre trae esperanza. «No eres mi dueño», gritó Elián mientras su puño de luz impactaba contra el rostro oscuro, que se desmoronó en destellos negros. La sombra respondió con un rugido ensordecedor y lo envolvió en un remolino de tinieblas, intentando asfixiarlo, borrarlo de sí mismo. Elián sintió que le faltaba el aire, que la oscuridad le arrancaba el corazón. Por un instante creyó que sería derrotado, pero entonces, en el fondo de su ser, escuchó una voz suave, la misma que lo había guiado desde el amanecer. «La luz no está fuera de ti, está dentro. Deja que brille». Con un grito que resonó como una campana, Elián abrió sus brazos y dejó estallar la claridad que lo envolvía. La luz dorada surgió de su interior con tal fuerza que el remolino se quebró en 1000 fragmentos, iluminando todo el valle. La sombra cayó de rodillas, debilitada, pero aún sonreía con malicia. «Puedes vencerme hoy, pero mientras dudes de ti, siempre volveré». Elián respiró hondo, levantó la mirada hacia el sol naciente y respondió: «Entonces cada mañana volveré a luchar».
y cada vez la luz será más fuerte. En ese instante, la sombra se desvaneció en un último grito, disolviéndose en la claridad del amanecer. El valle quedó en silencio. Elián, exhausto pero victorioso, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Sin embargo, el fuego en la montaña aún lo observaba, y la verdadera prueba apenas comenzaba. El eco del grito de la sombra se desvaneció, y el valle recobró una calma solemne. Elián permaneció de pie, jadeante, con el sudor mezclándose con el resplandor que aún emanaba de su cuerpo. Había vencido, pero la sensación en su pecho le decía que aquello solo había sido la primera batalla. Desde la cima de la montaña, la figura de fuego descendió lentamente. Cada paso hacía vibrar el suelo, y con cada movimiento, el aire se llenaba de chispas incandescentes. Cuando estuvo frente a Elián, sus ojos brillaron con una intensidad que parecía atravesar el alma. «Has derrotado a la sombra interna», dijo la voz profunda, «pero no creas que la guerra ha terminado. Lo que yace dentro de ti es solo el reflejo de lo que aguarda fuera». Elián, aún tembloroso, preguntó, «¿Qué es esa oscuridad que vi extenderse en el horizonte?» La figura extendió su brazo y señaló hacia la distancia. El cielo, que antes era dorado, comenzaba a teñirse de un gris opaco. A lo lejos, una oleada de sombras avanzaba como un ejército interminable, devorando todo a su paso. Árboles, ríos, montañas. «Esa oscuridad no es solo tuya», explicó la figura. «Es el miedo, la desesperanza y la resignación de miles de almas. Cada vez que un hombre renuncia a la luz del amanecer, esa sombra crece». Elián frunció el ceño. «¿Y qué puedo hacer yo contra algo tan inmenso?». El ser de fuego lo observó en silencio, y entonces, como si el mismo sol lo hubiese tocado, una llama ardió en el pecho de Elián. No era una carga, sino una fuerza nueva que lo llenaba de propósito. Un solo corazón encendido puede despertar a muchos. Tu lucha personal ha sido la chispa. Ahora debes convertirte en faro para quienes aún viven en la noche. Elián bajó la cabeza, comprendiendo que su victoria interna no era el final, sino el comienzo de una misión mucho mayor. Y mientras la figura se desvanecía en una lluvia de chispas, la voz retumbó una última vez. «El amanecer no te fue dado para contemplarlo, sino para llevarlo a otros». Elián apretó los puños. El nuevo día apenas empezaba, y su destino estaba a punto de desplegarse. Elián permaneció unos instantes en silencio, contemplando el horizonte oscurecido. La neblina de sombras avanzaba lenta pero implacable, como una marea que pretendía tragarse cada rincón del valle. Aún así, dentro de su pecho ardía la llama que el ser de fuego había encendido, un fuego que no consumía, sino que fortalecía. Con paso firme, comenzó a descender la colina. Cada huella que dejaba en la tierra brillaba por unos segundos, como si el amanecer lo siguiera allí donde pisaba. El aire estaba más pesado, la luz más débil, pero el brillo en sus ojos lo mantenía en pie. Mientras avanzaba, escuchó lamentos, ecos apagados que se confundían con el murmullo del viento. «No vale la pena. Es inútil. La oscuridad siempre gana». Eran voces invisibles, susurros de aquellos que habían cedido ante la noche, y cuanto más caminaba, más fuertes se volvían, intentando arrancarle la fe recién conquistada. Elián cerró los ojos por un instante y dejó que la brisa fresca del amanecer aún grabado en su alma lo envolviera. Al abrirlos, levantó la voz, firme y clara. «Mientras exista un nuevo día, jamás será inútil». Sus palabras retumbaron en el valle, y por un momento las sombras retrocedieron como si una mano invisible las hubiera empujado. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, entre la penumbra, una pequeña aldea atrapada en la negrura. Sus casas estaban apagadas, sus calles vacías, y las personas parecían caminar encorvadas, como prisioneros de su propio miedo. Elián entendió que ese sería su primer destino, llevarles el amanecer que él mismo había descubierto. Respiró hondo, apretó los puños, y con el fuego de la mañana en su interior, avanzó hacia la aldea hundida en sombras. El silencio de la aldea era sepulcral. Las calles, cubiertas por una neblina espesa, parecían olvidadas por la vida misma. Las ventanas de las casas estaban cerradas con maderas podridas,
y las pocas antorchas encendidas apenas daban una luz temblorosa que parecía perder la batalla contra la oscuridad que lo cubría todo. Elian avanzó despacio, con los sentidos alerta. A medida que se adentraba, pudo ver figuras humanas moviéndose lentamente. Eran los habitantes de la aldea, pero su aspecto lo estremeció. Caminaban encorvados, con los ojos apagados como si llevaran años sin ver la luz del sol. Cada paso que daban estaba acompañado por un susurro desesperanzado. No hay salida. El amanecer es solo un engaño. La oscuridad es eterna. Elian sintió un nudo en la garganta. Esas frases eran el eco de la sombra que había enfrentado dentro de sí mismo, pero ahora multiplicadas en muchos corazones. La aldea no estaba encadenada por muros, sino por la resignación. De pronto, una niña apareció frente a él. No tendría más de 7 años, y sin embargo sus ojos reflejaban el mismo vacío que los demás. Lo observó en silencio, como si pudiera ver más allá de su cuerpo, hasta la luz. El rugido que sacudió la aldea era profundo, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. La luz del amanecer que emanaba de Elian titiló por un instante, y los aldeanos retrocedieron, aterrorizados. De la neblina surgió una figura oscura y gigantesca. No tenía forma humana completa. Era una amalgama de sombras, con brazos que se extendían como tentáculos y ojos que brillaban con un rojo intenso. Cada paso que daba hacía que la tierra temblara, y la oscuridad que lo rodeaba parecía absorber la luz que Elian había traído. «¡Tú!», rugió la criatura. «¿Creíste que una chispa podía enfrentarme? Soy la desesperanza de todos los corazones, y aquí permaneceré mientras exista miedo». Elian respiró hondo, sintiendo cómo un frío terrible intentaba calar hasta su interior. Recordó la batalla que había librado contra su propia sombra y comprendió que la lucha ahora era mayor. No solo debía mantener viva la luz en su interior, sino que debía expandirla a los demás. Miró a los aldeanos, cuyos ojos comenzaban a reflejar un destello de curiosidad y esperanza, y pronunció con voz firme: «No eres más grande que la voluntad de quienes deciden levantarse. El amanecer no es solo mío, es de todos». La figura rugió con furia y lanzó un golpe de oscuridad hacia Elian. Él alzó sus manos, y la luz estalló, creando un escudo que hizo retroceder a la criatura. Cada palabra, cada decisión de no rendirse, alimentaba la llama que lo envolvía. Los aldeanos comenzaron a murmurar, repitiendo lo que Elian decía: «No nos rendiremos. La luz vencerá. El amanecer es nuestro». Con cada voz que se unía, la sombra comenzó a ceder, debilitándose poco a poco. Elian comprendió que no podía hacerlo solo. La verdadera fuerza de la luz residía en la unión de todos los que estaban dispuestos a creer. Pero la criatura no se rendiría fácilmente, y su rugido creció más fuerte, prometiendo que la prueba más dura aún estaba por llegar. Elian respiró hondo y levantó la vista hacia los aldeanos. Por primera vez vio en ellos algo más que miedo, una chispa de voluntad, un reflejo del amanecer que él mismo había encendido. «Escúchenme», gritó. «Cada uno de ustedes tiene luz dentro. No es mía, ni de nadie más. Es de ustedes. Úsenla y juntos podemos vencer esta oscuridad». Al principio, la respuesta fue un silencio temeroso, pero poco a poco, los aldeanos comenzaron a alzar sus manos, cerrando los ojos y concentrándose en la luz que aún guardaban en su interior. Una tenue llama comenzó a brillar en sus pechos, un reflejo débil al principio, pero que crecía con cada respiración, con cada palabra de Elian. La criatura oscura rugió, viendo cómo su poder se debilitaba ante aquel despertar colectivo. Tentáculos de sombra se agitaban violentamente, intentando dispersar la luz, pero la unión de los aldeanos sostenía la fuerza que Elian había encendido. «¡Juntos!», gritó Elian, y la luz de su pecho estalló, conectándose con las llamas de los aldeanos. Un haz de resplandor dorado surgió desde la plaza central, irradiando esperanza en todas direcciones. La criatura retrocedió, cubierta por la intensidad de aquel resplandor. Cada grito, cada pensamiento positivo y cada decisión de no rendirse de los aldeanos debilitaba su forma, haciéndola tambalearse como una tormenta que pierde fuerza. Elian dio un paso adelante y dijo: «No somos tus prisioneros. La oscuridad solo tiene poder si la dejamos entrar.
Hoy decidimos la luz. Un rugido final recorrió la aldea mientras la criatura intentaba mantener su forma, pero el poder combinado de los corazones despiertos comenzó a purificar la neblina que cubría cada calle. En ese instante, Elian comprendió algo esencial. La verdadera fuerza no era solo suya, sino la que despertaba en los demás. Y mientras la luz crecía, supo que la batalla que acababan de empezar definiría no solo su destino, sino el de todos aquellos que se atrevieran a seguir el amanecer. La criatura de sombras rugió con furia. Su forma se agitaba, oscura y turbulenta, y de sus tentáculos brotaron sombras que se extendían por las calles de la aldea, buscando apagar la luz que Elian y los aldeanos habían encendido. Cada movimiento era un intento desesperado por recuperar el control. Pero Elian no dudó. Dio un paso al frente y con voz firme recordó a todos: manténganse juntos. Cada uno de ustedes tiene la chispa que puede disipar esta oscuridad. Únanla. Los aldeanos, inspirados por su valentía, se tomaron de las manos y cerraron los ojos. Cada corazón latiendo en sincronía emitía un resplandor cálido que se unía al de Elian, formando un haz de luz que se elevaba hacia el cielo. La criatura intentó embestirlos, pero con cada intento su fuerza disminuía. La luz de la unidad era más fuerte que la desesperanza. Elian extendió sus brazos y concentró toda la energía que llevaba en su pecho y la de los aldeanos. La luz creció hasta volverse cegadora, iluminando no solo la aldea, sino el valle entero. La neblina oscura comenzó a desvanecerse, disipada por el poder de aquellos que decidieron no rendirse. Con un último rugido que retumbó en las montañas, la criatura intentó un ataque final, concentrando toda su furia en un solo golpe. Elian respiró hondo, sintiendo la fuerza de todos los corazones a su alrededor, y lanzó un destello de luz que atravesó la sombra. La criatura gritó y se desintegró en millones de partículas que se elevaron al cielo como polvo dorado, dejando atrás solo calma y un resplandor suave que llenaba la aldea. Los aldeanos abrieron los ojos, sorprendidos y asombrados. Algunos lloraban de alegría, otros se abrazaban. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no parecía una amenaza insuperable. La luz del amanecer los había tocado a todos, recordándoles que siempre existe un nuevo día y que la esperanza reside en cada corazón dispuesto a creer. Elian miró a su alrededor y sonrió. La batalla estaba ganada, pero sabía que esta era solo la primera prueba en un mundo que necesitaba recordar la fuerza del amanecer. La aldea despertó como nunca antes. La luz del amanecer bañaba cada calle, cada tejado, y las sombras habían desaparecido, dejando un paisaje lleno de colores y vida. Los aldeanos comenzaron a moverse con energía renovada, ayudándose entre sí a limpiar los escombros y reparar lo que la oscuridad había dejado dañado. Elian caminó entre ellos, observando cómo la chispa de esperanza que había encendido crecía en cada rostro. Algunos aún dudaban, pero el ejemplo de quienes habían decidido unirse a la luz comenzaba a contagiar a todos. «Hoy hemos vencido a la sombra», dijo Elian con voz firme. «Pero esta victoria no es solo mía, es de cada uno de ustedes. La luz vive en quienes deciden no rendirse, y cada amanecer es una oportunidad para recordarlo». Los aldeanos asintieron y comenzaron a organizarse. Los jóvenes fueron a buscar semillas y herramientas para replantar los campos. Los mayores ayudaban a reconstruir los techos y paredes. Y los niños, sonrientes, corrían entre las calles dejando que la luz del día los abrazara. Pero Elian sabía que su misión no terminaba allí. La sombra que habían derrotado era solo una manifestación local. En otros lugares, la oscuridad todavía avanzaba. La verdadera prueba sería enseñar a otros a encender su propia luz y recordar que cada amanecer es un nuevo comienzo. Se detuvo en la plaza central y levantó la vista al cielo. Un rayo de sol atravesó una nube, iluminando su rostro con intensidad. Inspirado, tomó una decisión. Debo salir y llevar esta luz a todos los rincones donde la oscuridad aún reina. No solo debemos reconstruir esta aldea, debemos encender un amanecer que ilumine el mundo entero. Los aldeanos lo miraron con respeto y admiración, comprendiendo que su camino apenas comenzaba, pero que ellos serían parte de ese cambio. Elian respiró profundamente, sintiendo cómo la fuerza del amanecer lo llenaba de energía y determinación.
Su viaje hacia la verdadera luz del mundo estaba por comenzar. Elian salió de la aldea con el corazón lleno de propósito. Cada paso que daba estaba acompañado por un rastro de luz que parecía vibrar con su decisión, y a lo lejos podía ver los límites de la oscuridad que aún cubría otras tierras. El viento soplaba a su favor, como si el amanecer mismo lo empujara hacia su destino. A medida que avanzaba, cruzó campos y colinas, siempre observando las sombras que se extendían por el mundo. No había caminos señalados, ni mapas que indicaran dónde debía ir, solo la intuición de su corazón y la fuerza del amanecer que llevaba dentro. En su recorrido, encontró a viajeros y aldeanos que caminaban con la mirada baja, desalentados por las pruebas de la vida. Muchos no habían experimentado la luz desde hacía tiempo, y sus corazones estaban cargados de miedo y resignación. Elian se detuvo y les habló con voz firme pero cálida. Cada día que despiertas es un regalo. No importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz vive en ti. Solo necesitas encenderla y permitir que ilumine tu camino. Al principio, los viajeros lo miraron con desconfianza. Algunos incluso se apartaron, temiendo que sus palabras fueran promesas vacías. Pero al ver el resplandor que emanaba de Elian, algo comenzó a cambiar. Pequeños destellos aparecieron en sus pechos, tímidos al principio, pero que crecían con cada palabra que escuchaban. Elian sonrió. Cada corazón que despertaba era una chispa más en el amanecer que estaba encendiendo. Sabía que no podía salvar a todos de golpe, pero cada pequeño acto de esperanza era una victoria, un paso más cerca de expandir la luz. Mientras avanzaba hacia la siguiente aldea, la sombra que se extendía por el horizonte lo observaba, furiosa y alerta. La verdadera prueba de Elian apenas comenzaba, y él debía estar preparado para enfrentar desafíos que pondrían a prueba su fuerza, su paciencia y su fe en la luz del amanecer. Elian llegó a la siguiente aldea al mediodía. A simple vista parecía tranquila, pero una neblina gris cubría las casas y los campos. Los aldeanos caminaban cabizbajos, evitando mirarse entre ellos, y el ambiente estaba cargado de un peso invisible. La oscuridad había arraigado en sus corazones de una manera más profunda que en la aldea anterior. Al acercarse a la plaza central, un anciano se le interpuso, con la mirada llena de desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Nadie ha traído luz aquí en mucho tiempo, y todos los que lo intentaron, fracasaron». Elian respiró hondo y respondió con serenidad. «No vengo a imponer nada. Solo quiero mostrarles que la luz que llevamos dentro puede liberarnos de la oscuridad. Cada amanecer es una oportunidad de renacer». El anciano frunció el ceño, dudando, pero observó el resplandor que emanaba del pecho de Elian y de los primeros aldeanos que lo seguían desde el camino. «¿Y crees que eso sea suficiente?», murmuró. «Esta sombra no es como la que enfrentaste antes. Aquí es más fuerte, más enraizada». Elian asintió. «Lo sé, y por eso no puedo hacerlo solo. Cada uno de ustedes tiene la chispa que puede crecer y multiplicarse. Si nos unimos, podemos vencer incluso a la oscuridad más profunda». Mientras hablaba, un viento helado surgió de las casas, arrastrando la neblina y formando sombras que parecían moverse con voluntad propia. La oscuridad reaccionaba a su presencia, intentando asustar a los aldeanos y quebrar su confianza. Elian dio un paso al frente y levantó sus manos. La luz que emanaba de él comenzó a expandirse, rodeando la plaza, calentando el aire y tocando los corazones de quienes aún dudaban. «¡No tengan miedo!», gritó. «Mientras mantengamos la fe en la luz, la sombra no tiene poder sobre nosotros. Cada amanecer es un nuevo comienzo». Por primera vez en mucho tiempo, se escucharon murmullos de esperanza. Algunos aldeanos comenzaron a alzar las manos, tímidamente, dejando que la luz entrara en sus corazones. Pero la sombra no estaba dispuesta a ceder, y en ese instante, un grito profundo emergió desde la neblina, anunciando que el desafío más intenso de Elian apenas comenzaba. El grito resonó como un trueno desde la neblina. La sombra que emergió era diferente, más densa, más poderosa, y con un aura que parecía absorber la luz que Elian había traído. Su forma era cambiante, como humo que se retorcía en mil figuras, y sus ojos brillaban con un rojo que helaba la sangre. «Intentan desafiarme», rugió la sombra. «Esta aldea siempre será mía». Elian respiró hondo,
recordando lo que había aprendido en su primera batalla. La fuerza real no estaba solo en él, sino en la unión de quienes confiaban en la luz. Miró a los aldeanos, quienes vacilaban pero comenzaban a brillar con pequeñas llamas de esperanza. «¡Juntos!», gritó Elián. «Si mantenemos la fe en nosotros mismos y en la luz del amanecer, esta oscuridad no podrá vencernos». Al escuchar sus palabras, los aldeanos se unieron, tomándose de las manos y concentrándose en la luz que latía en sus pechos. Uno por uno, sus corazones comenzaron a irradiar calor y claridad. La sombra avanzó, lanzando tentáculos de oscuridad, intentando dispersar la energía de los aldeanos. Pero cada vez que lo hacía, la luz se reforzaba. Elián dio un paso al frente, proyectando un haz de luz hacia la sombra. «¡No te tenemos miedo!», gritó. «Esta aldea elige la luz». El enfrentamiento se volvió intenso. La sombra intentaba absorber cada chispa de esperanza, mientras Elián y los aldeanos proyectaban luz, reforzando su fuerza con cada pensamiento positivo, con cada memoria de bondad y coraje. Poco a poco, la oscuridad empezó a ceder, fragmentándose en pedazos que se disipaban con el viento del amanecer. Los aldeanos, inspirados, empezaron a cantar juntos, una melodía de fe y esperanza que amplificaba la luz. Con un rugido final, la sombra se desintegró en partículas negras que se elevaron al cielo, dejando un aire cálido y dorado. La aldea, antes cubierta de neblina, estaba ahora iluminada. Sus habitantes, sonriendo y abrazándose, conscientes de que la esperanza podía renacer incluso en los lugares más oscuros. Elián sonrió, sabiendo que esta victoria era una muestra de lo que podían lograr unidos, pero también entendiendo que aún quedaban muchas aldeas por liberar, muchos corazones por encender. La aldea brillaba con la luz de la esperanza, y los aldeanos caminaban por las calles con pasos firmes, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Elián observaba todo desde la plaza central, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo y gratitud. Cada persona que había despertado su luz era un recordatorio de que la oscuridad no podía vencer donde la esperanza se mantenía viva. Se sentó en un banco de madera, respirando profundo, y reflexionó sobre lo que había aprendido. «No se trata solo de enfrentar la sombra», murmuró. «Se trata de encender la luz en los demás, de recordarles que cada amanecer es un regalo y que cada corazón tiene la fuerza de cambiar su destino». A su lado, los aldeanos se acercaban para agradecerle. Algunos le ofrecieron comida y abrigo, otros solo lo miraban con admiración y respeto. Todos, de alguna manera, estaban comenzando a comprender que el poder de la luz no era exclusivo de un héroe, sino que vivía en cada uno de ellos. Elián se levantó y miró hacia el horizonte. Más aldeas se extendían en la distancia, cubiertas por neblina y sombras. Cada una representaba un nuevo desafío, un corazón que necesitaba despertar. «El camino no será fácil», pensó, «pero mientras mantenga la fe y la luz dentro de mí, cada paso nos acerca a un mundo donde el amanecer brilla para todos». Antes de partir, colocó sus manos sobre su pecho, sintiendo la llama del amanecer palpitar con fuerza, recordándole que la verdadera fuerza reside en la perseverancia y en la unión. Cada experiencia vivida hasta ahora le había enseñado que la luz no solo se defiende, sino que se comparte. Con el corazón decidido y la mente clara, Elián se encaminó hacia la siguiente aldea, sabiendo que cada paso sería una nueva oportunidad de iluminar la oscuridad y encender la esperanza en quienes lo necesitaran. El camino hacia la siguiente aldea era más arduo que cualquier tramo anterior. Colinas empinadas, ríos turbulentos y bosques densos desafiaban a Elián, pero él avanzaba con paso firme, acompañado por la certeza de que cada esfuerzo valía la pena. Cada obstáculo era también una oportunidad de fortalecer su luz interior y recordar la importancia de la perseverancia. En el trayecto, encontró viajeros que habían perdido toda esperanza, sentados a la orilla del camino, abatidos por la oscuridad que los rodeaba. Elián se acercó a ellos y les habló con suavidad. «No importa cuán profunda parezca la sombra, siempre hay un rayo de luz que espera dentro de ti. Solo necesitas dejarlo brillar». Al principio, los viajeros lo miraron con incredulidad. Sin embargo, al notar la intensidad de la luz en su pecho y en su mirada, comenzaron a sentir algo distinto.
un calor que recorría su corazón, un susurro de esperanza que despertaba en su interior. Poco a poco, levantaron la vista, decididos a seguirlo un trecho de su camino, sintiendo que ya no caminaban solos. Elián comprendió entonces que la luz crecía no solo por él, sino por quienes se atrevían a aceptarla y compartirla. Cada corazón iluminado era un faro que guiaba a otros a la claridad. Al llegar a la siguiente aldea, el reto sería mayor. La sombra que se cernía allí era más antigua y más fuerte, alimentada por años de miedo y desconfianza. Sin embargo, Elián ya no sentía temor. Su corazón ardía con la certeza de que, mientras creyera en la fuerza de la luz y la compartiera, no habría oscuridad que pudiera vencerlo. El amanecer se reflejaba en su rostro mientras avanzaba hacia la aldea, y con cada paso sentía que la misión que había comenzado no era solo suya, sino de todos aquellos que estaban dispuestos a luchar por un mundo iluminado. Elián llegó a la aldea más grande y oscura que había encontrado hasta ahora. Las casas estaban desmoronadas, los campos yacían vacíos, y la neblina era tan densa que parecía absorber toda la luz del sol. La desesperanza se sentía como un peso tangible, y la sombra que dominaba el lugar era más imponente que cualquier otra que había enfrentado. «Bienvenido, viajero», dijo una voz profunda y temblorosa desde la oscuridad. «¿Creíste que la luz podía sobrevivir aquí? Esta aldea ha olvidado lo que significa amanecer». Elián respiró hondo y alzó su pecho, dejando que la llama interior brillara con fuerza. A su lado, los viajeros que lo habían seguido se colocaron en formación, irradiando pequeñas chispas de luz. «No estoy solo», dijo con voz firme, «y cada corazón que decide encender su luz hace que la oscuridad retroceda». La sombra rugió y avanzó, envolviendo la plaza central con sus tentáculos oscuros. Pero Elián no dudó. Caminó hacia adelante, permitiendo que la luz del amanecer se expandiera desde su interior, tocando a cada aldeano que dudaba, despertando en ellos la chispa olvidada. Uno por uno, los habitantes comenzaron a levantar sus manos, dejando que la luz brotara de sus corazones. La unión de sus fuerzas creó un resplandor intenso que comenzó a empujar la neblina hacia atrás. La sombra intentó resistir, golpeando con fuerza, pero cada chispa de esperanza debilitaba su forma. Elián avanzó entre los aldeanos, proyectando la luz con cada palabra. «Recuerden, cada amanecer es un nuevo comienzo, y cada uno de ustedes tiene la fuerza para vencer la oscuridad dentro de sí. Hoy decidimos la esperanza». Con un último rugido, la sombra se disolvió, transformándose en millones de destellos de luz que ascendieron al cielo, iluminando la aldea entera y dejando tras de sí un aire cálido y lleno de vida. Elián sonrió, exhausto pero lleno de gratitud. Sabía que había logrado algo más grande que él mismo: encender un amanecer colectivo, una luz que nadie podría apagar mientras existieran corazones dispuestos a creer. La aldea, antes sumida en la más profunda oscuridad, ahora brillaba con luz propia. Las casas relucían bajo los primeros rayos del sol, los campos estaban llenos de vida, y los aldeanos caminaban erguidos, con los corazones despiertos y la esperanza renovada. Elián se detuvo en la plaza central, contemplando el resultado de su viaje. Había enfrentado sombras internas y externas, derrotado criaturas de desesperanza y enseñado a otros a encender la luz que siempre habían llevado dentro. Cada paso del camino había sido una prueba, y cada corazón que despertaba confirmaba que el amanecer no era solo un fenómeno del cielo, sino un reflejo de la fuerza que habita en cada ser. Elián levantó la vista al horizonte. Más aldeas lo esperaban, más corazones necesitaban recordar que la luz existe. Sonrió, porque ahora comprendía la lección más importante. La verdadera victoria no consiste en vencer la oscuridad, pensó, sino en enseñar a otros a mantener su luz encendida. Los aldeanos lo rodearon, agradecidos, y él extendió sus manos hacia ellos. No olviden nunca que cada amanecer es un regalo. Cada día nos da la oportunidad de elegir la esperanza, de compartir la luz y de cambiar el mundo con nuestras acciones. La oscuridad siempre estará, pero no puede prevalecer donde hay corazones valientes y decididos a brillar. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la aldea con su resplandor dorado, Elián sintió que algo dentro de él se completaba. No había recorrido este camino solo,
y la verdadera fuerza de la luz era la unión de todos los que decidieron no rendirse. Y así, con la primera alborada iluminando cada rincón y los corazones llenos de esperanza, Elián emprendió nuevamente su camino, sabiendo que el amanecer no termina nunca. Siempre renace, en cada alma que se atreve a brillar. Cada amanecer es un regalo, no importa cuán profunda sea la oscuridad. Dentro de ti hay una chispa capaz de iluminar tu camino y el de quienes te rodean. No esperes que otros traigan la luz. Sé el amanecer en la vida de alguien hoy.